Hola gente, aquí estamos otra vez en Planeta Super Anunnaki, entrevistando a un místico que sabe cosas de la magia, de la hechicería, del satanismo, luciferianismo. Comencemos, preguntándole sobre su experiencia con el mentalista. Bueno, para empezar, mi experiencia con el ocultismo nace a partir del año 2004. Eso es cuando tenía 14 años. Pertenecía a un colegio de la ciudad de Piura, el cual me evitaré decir nombres, pero había sido víctima de este bullying. Justamente no tenía respaldo de nadie y era juzgado. Curiosamente, yo vi una película llamada El libro de las sombras, El brujo de Blair 2, el cual mencionaba de un pentagrama, pero mi idea de usar un pentagrama era colocando el nombre de las personas que me hacían daño. Colocaba el nombre de esas personas en cada parte de este pentagrama y soplaba, deseándoles el mal. Curiosamente, al día siguiente les pasaba algo malo. Hasta que un día mi padre descubrió esto y me dijo que no volviera a hacerlo. Pues ya que como vengo de una familia cristiana convencional, lo que significa a magia está erróneo. Otro punto que me hizo buscar el tema del ocultismo fue a partir del año 1999, año 2000. Mi padre trajo unas revistas sobre medicina en las cuales hablaba un poco de la historia de la medicina y estaba el tema de la yatrostrología, mezclaba un poco de la Inquisición, mezclándose reconociendo las enfermedades de incubus y sucubus, la herbolaria e incluso otras cuestiones esotéricas, incluyendo la alquimia de Paracelso. Sobre una experiencia que tuve, he tenido varias con respecto a mi introducción al ocultismo. Desde el uso de cartas de españolas, actualmente leo cualquier tipo de tarot, desde las españolas hasta el tarot Rider, tarot de Marsella y tarot egipcio. También manejo lo que es el péndulo en adivinación. Me gustaría comenzar por ejemplo, una experiencia que yo tuve con respecto a las cartas españolas, antes de mencionar otra mala experiencia que tuve con un tipo que manejaba el mentalismo. Mi experiencia con las cartas españolas surge más o menos en el año 2012. En ese año estudiaba lo que era la carrera de periodismo. En la carrera de periodismo había una señora en la universidad que yo estudiaba y leía cartas. Esa señora era muy hábil y un día me dijo que yo interpretara cartas, porque yo era amigo de su esposo también, cabe resaltar que su esposo también escuchaba heavy metal, yo también escucho heavy metal, y le interpreté. Curiosamente, me le pedí prestar sus cartas y a una compañera también acerté su vida. No sabía el significado de cada carta y le comenté y ella me dijo que tenía en cierta manera un don para interpretarlo sin saber todavía el significado. A lo cual obviamente me recomendó que buscara también información sobre lectura de cartas, etc. Aprendí un poco el significado también metódico y también la interpretación que hacía antes. Y quizás por un tema de codicia, por ganarme un sol diario o 3 soles diarios, dependiendo de la cantidad de clientes, cobraba 3 preguntas por un sol, que es una moneda local de Perú, para algunos de los televidentes que estén viendo este video. Cobré un sol y mis cartas empezaron pues poco a poco a cambiar, a tener un olor muy particular. Para esto, estuve 3 días soñando pesadillas, desde por ejemplo gatos que me cazaban, un tipo que mataba animales y utilizaba las cabezas vivas, curiosamente ya decapitadas, pero vivas, como muebles, etc. Le comenté a la señora que me enseñó casi esto y me dijo que estaban cargadas esas cartas ya de negatividad. E incluso también le comenté que previamente yo había leído una compañera de clases gratuitamente y justo pasaba una profesora y nos dijo, mejor dicho, este lugar huele a azufre. Entonces le dije, no, es imposible. Y luego se abrió una puerta del pasadizo que también medio como que me llamó la atención. Bueno, retomando, le entrego las cartas a la señora y curiosamente ese mismo día, que fue un viernes, me da como una atacadera de vómitos que no paraba y no paraba de vomitar. Hasta que llegó las 5:30 de la mañana, me harté de tanto vomitar, mis padres no se habían dado cuenta que estaba vomitando cada rato. Me pongo un crucifijo y en mi último vómito fue de color negro.
tal cual. No podría decir que esto fue delante de un chamán, un charlatán. No, esto fue negro. Y le dije a la señora después lo que pasó. Pero en fin, esta fue una mala experiencia que tuve con las cartas. Mejor dicho, o sea, prácticamente botaste toda tu negatividad. O toda la negatividad que estas consumieron al leer las cartas a veces compañeras de clases. Por lo que tengo entendido, una vez leí en alguna parte de que uno tiene que estar limpiando su aura para antes de leer las cartas. No necesariamente, porque yo también hice una consagración, más o menos en el año 2015, mayo más o menos, no, junio, estoy hablando, junio, hice una consagración a la cual un chamán me metió tabaco con ron o cañazo, a la cual me dijo, es para que puedas ver con la derecha y con la izquierda. Pero después de ahí nunca tuve problemas con las cartas, así las limpiese o no las limpiese. Quizás fue como una especie de pacto. A fin de cuentas, también esa consagración me permite ser invisible. Puedo hacer daño a cualquier persona con la magia o también puedo hacer cualquier ritual y no me van a ver ni con cartas, ni con cingada de tabaco, que es lo más común acá en Perú, ni podrán saber quién fue a través del péndulo, ouija, etc. Simplemente soy como una especie de ser invisible. Pero eso todavía es una experiencia que debería contar más adelante. Vale. Voy a contar acerca de un mentalista. Y muchas personas sabrán que esto es teóricamente una advertencia para saber a quién buscar y a quién no buscar. Daré nombres por si acaso, pero obviamente no creo que haya problemas legales porque no saben quién soy, ya que mi traje de ceremonias, de rituales, me cubre el rostro. Bien. Bueno, mi experiencia nace más o menos a partir de que terminé la universidad, en el año más o menos 2014. Justamente yo me fui a hacer mi licenciatura en otra universidad, bajo un programa llamado PAPRO, y en esta universidad pues conocí a una señorita llamada Diana Cueva Mendoza. Al comienzo muy chévere la señorita, incluso nos comentaba de que ella había terminado una vez la Universidad Nacional de Piura y se había hecho gerente de recursos humanos de Totus, que es un supermercado, un mall, algo así como un Walmart en Estados Unidos, por dar ejemplos. Y pues llamaba la curiosidad, hasta que meses después nos hicimos casi entre comillas amigos. Digo casi como amigos porque después de que acabó esto nunca me volvió a llamar. Y me debe todavía un libro de teosofía de Annie Besant. Pero en fin, el tema es que me comentó su padre que era medio. Al comienzo yo le dije, ¿por qué? Porque yo le dije, ya que como le gustaba el tema ocultista, le dije, te voy a regalar unas cartas de tarot. Y me dijo, tienen que ser curadas, que vendrían a ser consagradas. Solo que la curación de las cartas en este país es otra vez el agua florida, a comparación de otros países que utilizan la luz de la luna, la luz de la vela, etc. No sé, justamente para ese tiempo estaba la ley universitaria entrando y la universidad nos exigía una tesina, o la mitad de una tesis. Quedé con ella para trabajar esta mitad de la tesis y conozco a su padre, el famoso mentalista. El sujeto me dijo que no era médico, sino que manejaba todo a través de la mente, sin necesidad de utilizar velas ni invocaciones, solamente la fotografía o el nombre completo de una persona. Manejaba también el desolamiento astral o viaje astral, es decir, dejar el cuerpo y salir afuera con el alma sin cuerpo, obviamente. Bueno, al comienzo dudando de él, le dije, te doy mi nombre completo y veme a ver. Efectivamente, al día siguiente me llamó y me dijo, tu cuarto es de esta manera, te estuve viendo cuando dormías. Otro día, yo la llamé después de 3 días para comentarle si ya que estaba participando en un curso, y si es que iba a ganar, y me dijo que no. Luego le comenté de una chica que me gustaba, me la describió totalmente sin saber cómo era, solamente utilizando el nombre. Y yo estaba tan ansioso por ver a esa chica que cometí el error de decirle, ¿me puedes ayudar? Y me dijo que cobraba 100 soles por un pequeño trabajo, para ayudarme a que la chica pudiese viajar, ya que había terminado mis estudios, estaba ahorrando para traerlo también a Perú. Fue mi último romance por internet, debo reconocerlo, y nunca más volveré a hacerlo, por esa experiencia obviamente. Y bueno, le pagué. A los días la chica me empieza a llamar como loca.
desde Venezuela hasta Perú. Pasó una semana y el sujeto me cobró de nuevo. ¿Por qué? Porque yo le dije, me pareció excelente. Me dijo, bueno, si has reconocido que tengo un buen trabajo, me puedes dar unos 100 soles más. Le pagué. A la siguiente semana quiso cobrarme 100 soles semanales. Para eso yo no trabajaba y estaba tratando de ahorrar a esa chica. Lo cual, obviamente, después me dijo 100 soles semanales por el plazo de 6 meses. Lo cual saldría más una cifra increíble de dinero. Imposible de pagar, sumando que tendría que también pagar el pasaje a la chica, la estadía, etc. O sea, el sujeto buscaba más su beneficio personal que el beneficio del cliente. Le dije que no podía y se amargó. Me asustó un poco, porque pensé también en ella. Luego, me llama y me dice que no, que me iba a ayudar, etc. Lo cual accedí, no sé cómo, pero accedí. Y me volví teóricamente su esclavo. Todas las noches la llamaba como si necesitase respirar. E incluso había días en que la llamaba hasta 4 veces en el día. Y no sabía por qué. Me intentó también enseñar su técnica, que era a través del mentalismo, ya que él practicaba un método llamado método Silva. Quizás algunos lectores hayan escuchado este método a través de la clarividencia y los estados alfa y estado delta y beta. Pero ese señor, cuyo nombre es Luis Fernando Cuevaseli, para aquellas personas que estoy denunciando, porque no tengo miedo, solamente me estoy ocultando mi rostro por cuestiones personales. Y bueno, este individuo, esta cagada, que algún día me vengaré, pero por ahora no, porque todavía recién empezó en el ocultismo, ya hace 2 años, y aún no tengo el poder que tiene ese sujeto. Pero en fin, esta cagada jugó doble. Si bien me enseñó sus técnicas para mentalizar o incluso saber, lo hizo con el fin de yo utilizarme para que yo hiciese un trabajo. Es decir, cada vez que tenía un cliente que quería robarle dinero, me mandaba a mí para que yo lo mentalizara. Tiempo después, cada vez que se enfermaba, yo tenía que mentalizarlo, dar mi energía mental para que se sanase. Su hija todavía me debía el libro todavía. Y yo incluso cuando reclamé me dejó en visto. E incluso se hizo la ofendida. Cuando yo corté relación con ese sujeto, pues la chica ya se había librado del sujeto, de un problema que impedía que ella viniese. En ese transcurso que me liberé, empezó a haber un ataque psíquico. Es decir, veía al sujeto en mis sueños, se metía en mi cabeza. Le conté a un amigo, el cual surgió otro tipo de experiencias, porque este amigo yo le enseñé a mentalizar un poco, pero la verdad que como es ocioso, no lo hizo de buena manera. Aprendió ciertas técnicas que yo le enseñé, que ya manejaba, pero los distorsionaba a su antojo y no seguía los ciertos cánones que tenía que hacerse. Incluso su comportamiento se modificó, porque antes era muy agradable y después se modificó a un comportamiento que la verdad que no puedo decir que es mi amigo. A pesar de que lo he visto en repetidas ocasiones, ya que escucho la misma música que yo y se juntan los mismos grupos, pero valga verdad ya no lo considero un amigo. Pero en fin, intentó varias veces tratar de que a la chica no le pasase nada, pero tarde, porque al mes después de esto me entero de que ella estaba saliendo ya con otro sujeto y que no le interesaba venir a Perú. Y eso me pareció muy raro. Le comenté a mi amigo y me dijo, ¿no habrá sido mentalista? Curiosamente, esa misma fecha, que fue en marzo, estuve tan desesperado, que no sé cómo mi cerebro recordó el número, porque yo incluso había borrado ese número en mi celular, y la llamé. Y me dijo que podía solucionarme el problema, etcétera, que viniese un día. Después de que fui a verlo, porque me dijo para verlo, le entregué la foto a la chica. Luego me dijo, ven a ver en 4 horas en un colegio y te diré qué pasa. Y me dijo efectivamente que la chica ya estaba teniendo relaciones sexuales con el nuevo novio, que era por interés, etcétera, etcétera, etcétera. Y que me olvidara del lugar de procedencia de la chica, ya que venezolana, me dijo, olvídate de Venezuela, Venezuela ha muerto. Y valgan verdades, incluso me dijo al punto de que me ponga a estudiar. Lo cual obviamente no lo veo nada de malo, cualquiera ya no lo ve nada de malo, pero siendo sinceros, esto me enteré después con una señora que lee cartas, de que el sujeto quería que yo estudiara otras cosas, para después yo terminase, ganar un sueldo y explotarme teóricamente con todo mi dinero. Pero en fin, le salió tiro por la culata porque luego corté con la relación con él. Bueno, retomando el
tema, él me decía que me olvidara de esa chica. Curiosamente yo había ahorrado dinero y tenía una cifra bastante considerable, la cual ya tenía para pagar el pasaje a esa chica. Cuando le comento a él que ya tenía el dinero, él me dice, en vez de alegrarse, se amarga y me dice, imposible que puedas traer a la chica, bla bla bla. Incluso me dijo que me lo fuera a ver en una reunión en un parque, que estaba hablando con unos viejos, los cuales daban cifras de dinero como si el dinero fueran centavos, cifras increíbles. Incluso él estaba hablando para poner una empresa, etcétera, con el dinero supuestamente de los robos que habrá hecho, de favores. Y bueno, lo esperé y hablé con él y me tuvo así como que no le gustó la idea de que tuviera el dinero para traer. Con dinero uno ya es poderoso, ¿o me equivoco? Así es, uno ya tiene el poder, o sea, de hacer lo que uno quiera, entre comillas. Entonces, con ese dinero me fui a buscar un chamán, un curandero, que también resultó ser un sinvergüenza, un tal maestro chisquero. Le pagué no le pagué nada, debo reconocerlo, porque le pedí un favor. Me leyó las cartas y efectivamente me mostraba de que el tipo había mentalizado a la chica, de que me había separado de ella, incluso había buscado que esté con otra persona, cosas que yo ya suponía y sospechaba hace mucho tiempo, sin decirle nada obviamente al chamán, para que no me esté repitiendo cosas que yo ya sé, o que ya había dicho. Me comentaba incluso de una cosa que yo sospechaba, porque el sujeto incluso, como digo, aparte de entrar a mi cuarto, también una vez entró de manera astral a mi habitación y movió cosas, y yo una vez lo llamé y me confirmó eso, y me mostraba de que el tipo era homosexual, según las lecturas de cartas. Luego me voy de la señora que me leyó cartas, y le comenté el asunto, y leyó lo que había justamente, salió lo mismo que había pasado en el chamán anterior. Entonces tomé la opción de cortar, efectivamente, no de volver a hablarle al sujeto, no llamarlo. Bueno, sí hice una última llamada, que le incomodó mucho, ya porque yo ya había hecho un bloqueo. Y el sujeto, eso sé que el bloqueo funcionó porque el mismo chamán lo hizo. Y cuando yo lo llamo por última vez, le digo, ¿qué ves la vida de ella? Y me dice, no puedo ver nada. ¿Y qué ves en mi vida? Le digo, no veo nada. Ahí aproveché y no volví a llamarlo. Tiempo después, como digo, intenté hacer que la chica volviese hacia mí con una técnica de amarre, pero la verdad que no funcionó porque igual el nuevo chamán me sacó plata. Aún así, tiempo después contacté con otra señora a la cual es maestra y en ese momento no pienso comentar de ella porque ella tampoco le gustan las entrevistas. Yo he accedido porque tú eres mi amigo. Gracias. Y normalmente no daría ninguna entrevista, pero considerando de que ese es un canal de investigación paranormal serio y a la vez periodístico, consideré también, incluso porque estoy buscando información sobre el Cerro Pilán, ya que me gustan las leyendas piranas, ya que el Cerro Pilán es el Cerro del Diablo y a mí me encanta todo lo que es relacionado a la magia blanca como la magia negra, especialmente las filosofías de luciferianismo y satanismo, que quizás comentaré después. Bueno, el tema es que, lo cual accedo. Ahora, con respecto, ya cambiando otro tema, como digo, hice una consagración con otro chamán para yo poder ver diferentes cosas con el tarot y practicar cierto tipo de rituales. Con respecto a los rituales, he hecho bastantes. Desde una limpia a un amigo que su enamorada le había hecho un daño y funcionó porque dejó de tener pesadillas, accidentes. Le limpié a una señora y eso es curioso. Normalmente uno dice que cuando se limpia con huevo hay chamanes, curanderos, brujos que colocan tinta en los huevos y estos salen negros. Bueno, en este caso no pasó eso. Hice la limpia con el huevo, pero lo curioso es que la yema del huevo salió una burbuja que luego se cocinó en el momento. Incluso la señora se asustó y eso no voy a mentir. Fue una experiencia rara. Destrucciones sí he hecho a ciertas personas que me han incomodado. Quizás desde un punto de vista cristiano, va a haber gente que sea cristiana y me va a juzgar por haber hecho esto, pero en su momento se tenía que hacerse. También he practicado técnicas de sigilo para cambiar distorsionar ciertas realidades. Los sigilos son técnicas que fueron empleadas por el mago Austin Osman Spare para distorsionar la realidad o conseguir autopropia energía, ya que la magia en realidad no es amarres como se piensa, ni limpias ni daños. La magia es un camino psicológico
que permite a la persona crecer y ser un nuevo espíritu. Mi concepto general, magia, para mí son rituales para distorsionar una realidad que quizás a uno no le esté satisfaciendo. Ese es mi concepto de magia actualmente. Así, claro, o sea, parecido al que tenían las religiones paganas antes de que Constantino el Grande, que yo consideraría Constantino el traidor, legalizara el cristianismo. Bueno, Constantino tampoco en realidad sería un doble traidor, porque él legalizó el cristianismo a una conveniencia. Pero no una tradición pagana, sino una conveniencia porque le interesaba a todo lo que fuera poder. Si bien Constantino se le apareció una imagen de Dios, que con esta imagen, con la imagen de la cruz vencerás, si te pones a pensar también fue una manera traidora en el sentido tanto al cristianismo como al paganismo de los romanos, obviamente. Así es. ¿Por qué? Porque en vez de seguir la doctrina cristiana como tal, porque Cristo es un gran maestro, quizás algunos no lo reconozcan, pero es un maestro que enseña la humildad, cosa que actualmente he visto satanistas que en vez de enseñar un cierto grado de humildad o practicar lo que predicen en sus doctrinas, no lo hacen. Pero el punto es que Constantino no respetó esto y lo hizo a conveniencia. Bueno, la magia y el paganismo son dos caminos diferentes. Hay gente del paganismo tradicional, podría uno adorar a nuevas deidades sin necesidad de recurrir a la magia. Pero la magia en sí busca eso, un cambio, distorsionar esa realidad que no está yendo acorde a nosotros o nos están atacando para nosotros defendernos. Sí, claro, o sea, tengo entendido que sabes de ciertos autores, o sea, que hablan de la magia, del luciferianismo, que a veces me pregunto personalmente si tiene algo que ver con la ley de atracción. Para empezar, tenemos que saber qué es el luciferianismo y qué es el satanismo. Si bien son dos vertientes diferentes, el satanismo también tiene dos vertientes. Satanismo laveriano de Anton LaVey, y luego tienes el satanismo teísta, o que viene a ser lo que consideran las religiones católicas, la religión católica, evangélica, mormona, de la bruja que pacta con el diablo, hace sus aquelarres, etc. Pero el ateísmo de Anton LaVey es más una especie de versión cristiana, pero satánica, con adoración no exactamente al diablo en sí, sino al diablo, pero en esencia de los deseos carnales, para destrucción, compasión o lujuria. O destrucción, como digo. Destrucción, lujuria y compasión. Luego la satanía, pero no es más un enfoque ateísta, por decirlo así, y hedonista y egoísta. Siempre es el yo el que predomina. Luciferianismo cree en Lucifer, ya como una deidad, ya como una entidad. No deidad, porque el diablo no es ningún dios, sino es un ángel, o fue un ángel. Por lo tanto, no es nada de decir que es un dios, porque Dios también significa el que crea. El diablo no puede crear, solo modificar, ya que como es ángel tiene poderes limitados. Así es. Bueno, eso más bien lo que dice la versión judeocristiana, ya que en cierta manera debería ser tomada como legal porque ellos son los que inventaron la historia. Más bien, o sea, disculpa que te diga, más bien los que la tergiversaron. Bueno, pero si te pones a pensar en las culturas, por ejemplo, egipcias y sumerias, que son mucho más antiguas, el concepto de demonio no existía. Lo que habían eran dioses, por decirlo, tónicos, es decir, dioses del inframundo. Que eso más se vería en lo que es la cultura griega. Mejor dicho, la palabra tónico es más para los griegos. Los egipcios, se acuerdan de que estaba Dioset, estaba lo más caótico antes de Set era Apophis, o sea, la serpiente, pero no había un Lucifer. En el caso de los babilonios igual, han habido diferentes dioses, solo que la versión que nosotros tenemos del diablo ya nace más que nada con la cuestión judeo-cristiana. Pero en fin, esto sería otra cuestión de hablar. Con respecto al luciferianismo, hay dos vertientes: la de las sectas o logias, tanto masónica, teosófica, que buscan la iluminación del hombre. Recordemos, por ejemplo, que Madame Blavatsky creía en Lucifer, pero mezclaba en su teosofía un montón de conceptos hinduistas. La masonería, en cambio, bueno, al menos el contacto, porque tengo un profesor que es masón, de grado 33,
en un lugar que estoy estudiando ahorita, una carrera que no puedo mencionar, no toma a Lucifer como el diablo, sino lo toma como un portador de luz. También cree en Cristo de una manera muy diferente, lo ve como maestro. Es por eso que también, incluso yo también lo tomo así. Y sí, también se podría decir que, como mismo dice, es el Hijo de Dios, por varias cuestiones, no se puede negar. Pero como digo, eso ya sería un concepto abstracto con respecto a la teología. Y como en este caso estamos hablando de brujería, esoterismo, hablar de teología sería otra cuestión. Pero en fin, sigo con el luciferianismo. Luego tienes un luciferianismo que es similar al satanismo, pero con ya mezclándole, quizás al satanismo ya poniendo no como Satán, sino como Lucifer. Y dándole un toque enfocado en la brujería. Ese es el actual luciferianismo. Que si bien actualmente he visto que hay dos vertientes, como por ejemplo la iglesia de Víctor Damián Villarrosa, realmente no creo que sí, lo sé, ya sé a quién te refieres, Víctor Damián Rosso Villarreal. Exacto, que en realidad ha sido considerado un charlatán por un documental llamado Vice, donde incluso paga a sus, entre comillas, devotos para hacer los famosos pactos con el diablo para robar dinero. Incluso he visto simbologías que están muy erradas. Su iglesia de Lucifer dice, él está en contra de los satanistas porque él considera que los satanistas matamos gallinas, etc. Curiosamente en un reportaje también se aparece de negro vestido matando gallinas. Muestra un sigilo de Lucifer en versión invertida. Muestra un 666 que la verdad no tiene nada que ver con el luciferianismo como que yo conozco. O quizás sí, pero lo curioso es que lo toma justamente en su 666, pertenece al signo de la banda Deicide, que es una banda de death metal. Vemos que también mezcla en su entrada, es una iglesia, es una estrella de Baphomet, una cabra de Méndez, pero más relacionada a los satanistas. Y él ataca y despotrica a los satanistas como si fuéramos animales, etc. Él dice que no tiene ningún problema legal, pero yo he visto que hay gente que lo tilda de estafador. Luego tenemos la ex iglesia de Lucifer, o gran iglesia de Lucifer, de Michael W. Ford. Actualmente acá hay un idiota llamado Paul Núñez, que la verdad, valga ser sinceros, le gusta salir en los periódicos exponiéndose irresponsablemente, porque si no sigue el camino de la mano izquierda, por lo general no debe exponerse. Pero sí, reconozco que hay gente como Anton LaVey, como Lester Crowley, Michael W. Ford, E.A. Coetin, que descaradamente sí se muestran. Pero ¿valdría decir que son considerablemente personas fiables al vender sus secretos? Bueno, tal vez sí o tal vez no. O sea, puede que tenga razón y a lo mejor lo que quieren hacer es despertar a la gente. O sea, pero a la misma vez también se exponen. Eso quiere decir que se acarrean a sí mismos peligros, o sea, por parte del Dios creador de la materia. Ajá. Bueno, y resumiendo mi actividad, como digo, actualmente me estoy dedicando de manera muy subterránea de producir libros esotéricos y también traducirlos. Ah, sí, ¿me lo muestras? Bueno, eso es una copia de una edición que no he traducido, sino es una copia de un libro que yo utilizo. Magia de ceremonial y el poder de la vocación, de Joseph Lucifer. Pero ese libro, recalco, no lo traduje. Ese libro solamente lo he producido y lo he traído para mostrar de los libros que yo utilizo. En realidad los libros que yo estoy traduciendo todavía no los he impreso. Recalco, no los he impreso todavía. Recién los voy a publicar a partir de dentro de 2 meses. Porque mi idea es publicar 4 libros al momento para poder dar una mayor sorpresa. Estos libros son ejemplos que yo me mando yo a empastar para practicar mis rituales, ya que a mí no me gusta hacer como algunos que bajan, tienen su computadora al costado para leer sus rituales. Porque como ya sabemos que ese estilo de energía, se puede imaginar cómo podría dañar el ambiente de tener una computadora. Bueno, eso sí que es verdad, porque al natural es prácticamente hacer tu ritual, poner unas velas, o sea, las que el ritual indica. Exacto, por eso prefiero utilizar siempre materiales como libros. Mis libros, como vuelvo a repetir, todavía no los he impreso, pero ya tengo libros traducidos. Y estoy pensando en 2 meses publicar los 4 libros y tengo otros 4 todavía por imprimir más. Pero me imagino que has resuelto el tema de los derechos de autor. Exactamente.
Exactamente. Pero también derecho de autor también de parte mía, porque yo me tomaba el trabajo de traducirlos, lo cual no es una tarea fácil. Entiendo. Entiendo, prácticamente, o sea, no es nada fácil traducir un libro, ya que es un trabajo que exige tiempo y todo eso. Exacto. Demora tiempo, incluso hasta imprimirlo para corregir detalladamente letras que quizás se hayan pasado en la corrección en la computadora. Sí, eso es totalmente cierto lo que dices. Aquí estamos mostrando tu esa cosa de cartas. Cartas españolas. Cartas españolas. Mi madre siempre leía ni bien las cartas egipcias tradicionales o estas. Pero toda la vida yo pensaba que era solamente para casino o algo parecido. O sea, pocas veces he visto las cartas españolas. No son para casino. No son para casino, son como oráculos. Acuérdate que los oráculos siempre han existido. Tenemos los oráculos de Delfos, por ejemplo. Sí, claro, justamente hice un vídeo sobre el oráculo de Delfos, o sea, que en la cual, o sea, y todo eso en la cual habían chicas jóvenes, posiblemente adolescentes, en las cuales tenían que absorber una droga para luego entrar en trance o algo parecido. Exactamente, pero ya con la Edad Media aparecen esas cartas, las cartas de tarot, que en cierta manera se volvieron oráculos. Acuérdate que también incluso en los griegos Pitágoras inventó la Ouija. Se podría decir que inventó una especie de Ouija con unas rueditas. Claro que ya fue en el año 1000, en el siglo de fines del siglo XIX o no, fines del siglo XIX y inicio del siglo XX que nace el tema de la Ouija como ya oráculo. Así claro, o sea, con la fusión de las palabras oui en francés, Que significa sí, y el alemán ya, que significa sí. así es. Un sí, sí. Vaya, es algo curioso. Bueno, siempre me he imaginado, o sea, varias cosas, o sea, Pero no es necesario, Antonio, utilizar un tablero de Ouija para invocar una entidad. También existe la famosa teurgia y tenemos la goetia. Teurgia y Goetia, adelante. Teurgia es bueno, fue una forma de poder invocar una entidad o un ente para que nos cambie una realidad. Es una especie de brujería o hechicería. No es hechicería, es una especie de brujería para llamar a la entidad. Y el Goetia sí implica casi lo mismo, pero utiliza un triángulo con los nombres Mikael, o en algunos casos he visto Azazel, y un círculo negro donde la entidad, a través quizás del mismo humo del incienso, se tiene que materializar. Hay gente que dice que eso es imposible. Hay gente como Aleister Crowley que sí lo hacía. Bueno, eso es porque prácticamente, por desgracia, vivimos en un mundo en la cual tenemos las tres dimensiones, y es por eso en la cual, o sea, hay gente que no crea eso. Exacto, pero lo que voy al punto es que hay gente que sí dice que con la hay otro brujo que se llama E.A. Coetin, que tiene un libro llamado El poder de la evocación, ritos prohibidos de evocación, y en otro libro llamado El libro de Azazel, que también he traducido y que ese sí lo voy a publicar. Al comienzo, en el primer libro, expone que sí hay que invocar a deidades, entidades, fantasmas, etc. Y en el otro libro, Azazel, lo pone como que muy peligroso. Que si uno invoca una entidad como esta en el Goetia, se va a condenar toda su vida a tener que cargar siempre como acompañado a esta entidad demoníaca, que puede poseer incluso legiones. Bueno, así esto es posible, ya que prácticamente en tratar, o sea, en el mundo espiritual, o sea, es algo peligroso, ya que, o sea, esas entidades, o sea, tienen más, o sea, ventajas sobre nosotros, ya que, o sea, en varios de mis vídeos, o sea, no he descartado que esas entidades, o sea, a lo mejor estén relacionados con los dracos o los reptilianos o los dioses sumerios. Lo dije una vez en mis vídeos. Otra cosa que debo mencionar es que yo he invocado entidades a través del péndulo. El péndulo no es aquel símbolo que tienes ahí. No. El péndulo es una cosa que cuelga a través de una cadena o una pita y te permite saber, por ejemplo, cosas simples. Del sí, no, como si fuera una especie de Ouija, pero utilizando sus energías. Pero yo he utilizado yo he hecho
invocaciones a través de velas en cementerios, he hablado con fantasmas e incluso he hablado en una casa donde supuestamente pena un señor. No, ¿qué digo? Dos casas donde penan señores que ya fallecieron. El primero sí se autorizó a la persona porque sí respondió a preguntas que la persona sabía solamente. Y en el segundo sí fue curioso porque hablamos con una persona que, valga verdades, ya había muerto, pero descubrimos que en la casa ya había otras entidades. Y curiosamente en esa casa no había habido brujería, pero sí a la persona afectada sí había sido bueno, tenía una pariente que practicaba brujería y que le había supuestamente, pensaba que ella le había hecho. Y bueno, efectivamente se comprobó. Esta entidad, incluso dejamos de hablar con esta entidad porque se hizo pasar por alguien y valga verdad, eso resultaba ser peligroso. Ahora, sobre el Goetia, repitiendo el Goetia, muchos de los rituales, por ejemplo, que se ven son los del pentagrama, que supuestamente para abrir un portal son 4, pero siempre se hace de esta manera. Por eso le llaman ritual del pentagrama menor. Se utiliza siempre una daga o se pueden utilizar los 2 dedos. Pero la verdad, en mi caso no he practicado Goetia. Lo veo como, después de que los libros que he traducido, sé la teoría, sé cómo practicarla, pero preferiría no hacerlo. O sea, porque temes a ciertos peligros, o sea, ciertas entidades que a lo mejor te hagan una mala pasada. O sea, yo en mi caso tenía una madre que practicaba espiritismo hasta que un día, o sea, por un descuido de ella, una entidad se le apoderó de su cuerpo y los brujos que estaban ahí tuvieron que ponerle imágenes santas o algo para que esa entidad se fuera. Es que siempre va a haber un riesgo cuando trabajas con entidades que tú no ves. Cuando tú ves una persona, obviamente, y si te ataca, tienes la opción todavía de defenderte con puños. Así es. Pero en el caso de una entidad espiritual, por más que en un grimorio aparezca, un grimorio es un libro de brujería, aparezca la entidad que tiene ciertos comportamientos, no quiere decir que porque le funcionó al escritor va a suceder lo mismo contigo. Ahora, la magia es dominar la fuerza. Cuando se recurre al Goetia, quizás uno pueda, entre comillas, dominar esa fuerza. Pero la verdad es que esa fuerza también es espiritual y está a un grado más elevado que nosotros. No hay que ser tan idiota para pensar de que vas a dominar a todito las entidades, porque eso es imposible. Bueno, sí, claro, o sea, tengo entendido de que esas entidades, o sea, que algunos llamarán demonios, o sea, tienen un orgullo muy elevado. Un ego muy elevado. He practicado, como digo, ritual de instrucción, pero utilizando ya mi propia energía. He hecho clarividencia con lo que aprendí con ese mentalista y me ha dado resultados. Incluso tengo compañeras que me han pedido favores. Bueno, al comienzo no me creían y luego se sorprendieron. Debo reconocer incluso que debo invitar a los lectores a que manejo un blog llamado Sigillum Diaboli, ya que una vez estuve pensando crear mi propia orden esotérica con gente muy selecta a mi grupo. La verdad es que en mi grupo no me interesa tener miles de personas en una secta, o una secta, logia, o entidad, o organización, como quiera llamársele. Pero prefiero tener siempre un grupo selecto de 2 o 3 personas que sí estén interesadas en aprender la clarividencia, bueno, un poco de rituales, pero el conocimiento esotérico para que no se pierda. Pero creé este blog con el mismo nombre de mi orden, que se llama Sigillum Diaboli, y en esta, se podría decir, blog, publico cosas, por ejemplo, relacionadas tanto en la música metal con el ocultismo, pero más que nada son cosas ocultistas. Ah, sí, entiendo, que tienes un blog y que tienes prácticamente la intención de crear una orden de iniciados, una orden esotérica en la cual, bueno, prácticamente como lo hicieron otros en su lugar. Por ejemplo, tenemos a John Dee, que le llegó una piedra negra parlante. El espejo de obsidiana. Sí, claro, y luego lo fundó una orden de la cual descendería la Thule Hasselchaft, y luego la orden negra que subieron en la Alemania nazi de filosofía hiperbórea, que obviamente yo sigo. Bueno, la mía va más que nada relacionada a lo que es el satanismo de Anton LaVey y mezclado un poco con lo que vienen a ser los conceptos de Dragon Rush.
Bueno, me parece totalmente interesante. ¿Deseas hablar algún tema más o eso era todo? Si tienes algunas preguntas más, sería genial. Bueno, bien, me imagino que, también has logrado imprimir, el libro de Anton LaVey y todo eso, en tu propia impresora y me acabas de decir que ciertos, los rituales tienes que mezclarlos con otros. Eso fue antes de la entrevista. Ah, sí, claro. Y sí, los rituales de Anton LaVey en la Biblia satánica están incompletos. Así que teóricamente no van a pensar de que va a funcionar. Pero también depende también de uno mismo, de su propia energía para que suceda, ya que la magia es visualización, concentración, deseo. Si no se tiene varios de esos elementos, por más que tengas todo un altar, al estilo vudú, santero, o muy básico como puede ser una copa, una espada, un bastón, digamos, un pentáculo, no va a funcionar. Tienes que saber desear las cosas y saber comprender de que esto va a demorar un tiempo. A menos que hagas unas confirmaciones, insistencias, como quieran llamárselo en el concepto chamánico de la sierra peruana. Pero la verdad es que si quieres mejorar tus rituales de Anton LaVey se debe aplicar otros tipos de rituales. Yo sugeriría seguir lo que es la magia del caos, que también la practico a veces. Bueno, me parece muy interesante, lo de la magia del caos, lo de tu experiencia, que me ha parecido totalmente interesante y también para los de mi público, que usualmente la mayoría de mi público suelen ser españoles, algunos mexicanos, argentinos, Ajá. pero de normalmente la mayoría son españoles o algo así, Debo reconocer otra cosa más que también me gustaría comentar, que la música metal también ha influido bastante en conceptos esotéricos. así no había pensado en eso. En la música metal tenemos el black metal, death metal, que bueno, más que nada el black metal que siempre tiene sistemática, anticristiana y esotérica. La verdad, yo veo más esoterismo que anticristianismo. Las que son anticristianas en su mayoría son más de posas. Pero en las que son de temática esotérica yo los he visto como gente, y he conocido, porque también tengo una página de entrevistas que se llama Arsenal del Metalero. He conocido personas muy metidas en esto y la verdad que no son anticristianas. Son gente que practica la magia para poder lograr sus cometidos, sin necesidad de recurrir a una cruz invertida, que para mí sería un faltamiento de respeto. Pero quizás el público lector me juzgue por decir eso, pero la verdad es que cada uno tiene su propio pensamiento y se debe respetar las ideas de otros. Así sea una persona que quizás no quiera seguir como carnero lo que otros visten o piensen. Bien, bueno, en eso concuerdo bastante contigo. Bueno, parece que ha sido todo, así, bueno, que te doy las gracias, por acceder a esta entrevista. Y todo Planetas Pergeanunaki y todos los que verán este vídeo, que después de que sea editado, ya pondréis, ya pondrán sus comentarios en la descripción del vídeo. Pero por cierto, recordar, la advertencia que siempre hago, nada de comentarios